Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a vuestro podcast favorito, Cepampan, en el que hablaremos una vez más de tecnología y cosas orientadas alrededor de ella. Y algún día quizás hablaremos sobre pan. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, un tema que se da en muchísimas empresas a todos los niveles, que son los hilos de conocimiento o nichos de conocimiento, según cada uno lo defina. Y una vez más contamos con Sergio y Carlos, los que podéis introduciros como siempre. Sergio. Sí, esta es la buena. Esta ya podemos. Como todas las semanas, aún no he cambiado de trabajo, así que sigo siendo consultor. Me dedico aquí en Madrid al tema de automatización de procesos y digitalización y demás. Y bueno, pues así sigo haciendo pan también cada semana prácticamente. Y de regalo me hago pizza hasta ahora, porque me salen perfectas. Muy bien, estupendito. Yo soy Carlos, ingeniero senior trabajando actualmente en Birmingham, en el Reino Unido, y principalmente especializado en frontend y React. Y aquí estoy tomándome un té como buen inglés. ¿Un té con leche? Muy mal. Obviamente, no se Eso, puede eso, tomar pare- té sin leche. Té eso, Tiene que solo. parece, ser eso, con leche. parece, eso parece un café. Es un té con leche, como debe de ser el té. En Inglaterra no se concibe el té Té sin leche. solo. Es de personas incivilizadas el té solo. Vale, vale. Bueno, y yo soy Juanma. Actualmente, yo sí cambié de trabajo hace poco y actualmente estoy trabajando como jefe de ingeniería en un laboratorio clínico. Sigo en Vietnam, para bien y para mal. Y vale, vamos a empezar un poco con los temas. Me gustaría primero que definiéramos o qué entendemos cada uno por lo que es un silo de conocimiento, para ver si estamos todos un poco primero, ponernos en la misma página y de ahí empezar un poco a debatir. Carlos, ¿tú qué entiendes por un silo de conocimiento? Yo por uso de conocimiento entiendo todo conocimiento que está oculto al resto de la empresa y todo, no solo conocimiento, diría incluso lo extendería a práctica, todo conocimiento práctica que está oculto al resto de la empresa y muchas veces yo también te incluiría el conocimiento cargo, como, no sé cómo se dice en castellano, cargo knowledge, de que básicamente hacemos las cosas simplemente porque se hacen así o porque en la empresa siempre se ha hecho así y que realmente no tiene un fundamento basado en un razonamiento lógico o en ingeniería o en prácticas de ingeniería de software. Todo ese tipo de conocimiento y práctica yo considero silos que hay que romper y hay que entender por qué se está haciendo e intentar transmitir ese conocimiento una vez se entienda al resto de la empresa. Muy bien. ¿Sergio? Sí, yo coincido con Carlos porque los hilos de conocimiento es lo que hay. Cuando tienes concentrado el conocimiento sobre algún tema en alguien, en una persona en específico o en un equipo concreto. Pero bueno, yo más adelante, si nos da tiempo, me gustaría hablar no solo de los hilos de conocimiento como tal, sino de los hilos que se marcan las empresas ya por muchas veces el trabajo que tienen que realizar en sí. Que hay muchos conflictos porque esto es mío, esto es tuyo y no me puedes tocar esta parte y ya eso puede llevar consigo tener ciertos conocimientos, ¿no? O conocer ciertas tecnologías, ciertos temas, pero también lleva consigo una lucha a veces que me parece muy interesante que se ataje, sobre todo porque al final una empresa no puede estar constituida por muchas pequeñas empresas, porque al final lo que te lleva a eso es a ser menos productivo, a obviamente no ganar o no ofrecer el mismo valor a tus clientes, o si eres tú la persona que está realizando producto, o bueno, o la empresa que está realizando producto, a no realizar el mejor producto posible porque hay luchas dentro de tu propia empresa. El juego de tronos de las empresas. Exactamente. Sí. La Vale, yo, política. yo, yo creo que la definición de Carlos ha sido bastante acertada en lo que es un silo de conocimiento. Creo que los tres vamos a coincidir un poco en esa definición. No tengo nada más que añadir. Este podcast se va a acabar muy rápido. Bueno, nos lo van a agradecer, ¿eh? Después de podcast de hora y media. Descuida Vale, que ya entraremos en algún tema espinoso, ya sí, hablarás ahora, de esto ha sido mí. esto ha sido un poco de calentamiento. Ahora vamos a hablar un poco de por qué creéis que suceden estos hilos de conocimiento, qué creéis que se Yo, da, yo qué pienso que hay condiciones tienen que distintos darse. factores. Obviamente lo que hablábamos antes de las políticas dentro de empresa y el intentar
afianzar tu posición dentro de la empresa es un factor esencial. Mucha gente considera que, oye, si yo soy el único que tiene este conocimiento o soy la persona que más sabe de algo, ya afianzo mi posición dentro de la empresa y la empresa va a requerir de mí. Y obviamente es un planteamiento completamente desacertado, incluso desde el punto de vista de desarrollo personal. O sea, si te estás afianzando tu conocimiento dentro de la empresa, el momento que la empresa tenga algún problema y tal, o tú seas imprescindible, la empresa va a intentar buscar formas de ir alrededor tuyo y obviamente en el momento que la empresa pueda prescindir de ti, va a intentar hacerlo y luego va a ser muy difícil adaptarte a otras empresas. O sea, tienes como profesional, tienes que ser un profesional que sea capaz de adquirir y proporcionar conocimiento. Si estás intentando acaparar conocimiento e intentar demostrarte como el único que sabe cómo funciona este sistema X de forma oscura, eso no es un problema solo para la empresa, también es un problema para ti como profesional. Es algo que muchos profesionales no entienden. Ellos piensan que, oye, si soy el único que entiende del lenguaje COBOL en la empresa y de este sistema que se lleva usando desde hace 10 años que yo empecé y soy el único que sabe esto, ya tengo mi posición en la empresa súper garantizada, lo cual es una fantasía y te está convirtiendo en un profesional poco valorado fuera de esa empresa. Entonces creo que ese es un mensaje que yo intentaría transmitir a muchos profesionales que dicen, oye, me quedo aquí en mi nicho, ¿no? Intenta expandirte porque va a ser bueno para ti el primero y también para la empresa, obviamente. Sí, de hecho, yo creo que no, a raíz de lo que has dicho, no es positivo para la persona en concreto, sobre todo, ya no porque solo te estés centrando en una tecnología y que seas el as en tu empresa, porque en tu empresa puede decidir en cualquier momento mandar a la mierda esa tecnología y tú estás fuera. Si tú, sin embargo, eres experto y te dedicas también a dar formaciones, a intentar expandir ese conocimiento que tienes dentro de la empresa, ya te conviertes en una persona de la que dependen de ti no por tu conocimiento tecnológico, sino porque también te consideran como una persona clave en el desarrollo en sí de la empresa o de tus compañeros. Y eso me parece mucho más importante que el que tú tengas mucho conocimiento. Además, quiero añadir, aparte que dices tú, de que a lo mejor lo haces de manera consciente, lo de generar propios hilos en tu persona, porque O de conozco forma inconsciente, también mucha gente lo hace de forma claro, inconsciente. de manera O sea, es inconsciente, así. yo la que más he identificado es porque no le apetece, porque le da pereza o porque directamente cree que no es Mm, su trabajo el tener que andar enseñando al resto lo que él ya sabe o lo que la persona mm. sabe. Pero al final esto Sí, lo estamos quizá personalizando demasiado en un individuo cuando realmente pasa y va a seguir pasando, yo lo veo a diario en el mundo de la consultoría, en equipos. Tienes un equipo, 5 6 7 personas, tiene el conocimiento completo de un proyecto, se van 3 personas de ese equipo y estás jodido. Durante meses sí. estás jodido. No, iba a Pero, decir que también iba a decir eso, que lo primero que he resaltado es a nivel individual, y yo pienso que a veces se crean silos a nivel individual o equipos pequeños, pero también a nivel de cultura de empresa, hmm, creo que también se fomenta la creación de silos muchas veces. No hay sesiones de compartir conocimiento, se fomentan arquitecturas muy oscuras, obviamente si tienes una arquitectura oscura es difícil. Entonces también hay prácticas de nivel de empresa, o sea, por un lado a nivel individual se ataca mucho, o sea, hay gente que promociona ese tipo de silos, pero también a nivel de cultura de empresa no se intentan romper esos silos. Entonces, por ambos lados, o sea, tanto a nivel individual como a nivel de cultura de empresa, es como se pueden romper esos silos o cómo se pueden formar esos silos. Entonces, pero bueno, perdona por interrumpirte, quería no, no, simplemente... sí, perfecto. No, iba a decir algo parecido, pero bueno, sí, sí, Mm. totalmente de acuerdo. Vale, yo mi argumento de hoy lo voy a centrar un poco más en la parte indirecta. Yo no pienso que sea algo generalizado el que una persona quiera acumular el conocimiento de algo, de una parte del negocio, para asegurarse su puesto, al menos en informática. Quizás en otros sectores en los que puede haber un poco Yo te más. he dicho que en ingeniería de software yo te digo que lo he visto, ¿eh? Yo he visto gente muy Gollum con su tesoro, por así decirlo. Puede ser, pero no creo que lo hagan por asegurarse de el trabajo, quizás puede ser por No ownership, poder decir, conscientemente, no. esto lo he parido yo y quiero continuarlo yo porque tengo un apego muy grande a este proyecto porque es mío y no quiero que nadie me lo joda. Yo, yo voy a decir que los hilos de conocimiento para mí suelen surgir más de forma indirecta, es decir, alguien no lo va buscando, simplemente le ocurre.
Le puede ocurrir porque es la única persona que hay disponible para encargarse de cosas y al final acaba acaparando el conocimiento. Eso hace que cuando hay un problema o entre a gente nueva, cuando se tiene que tocar algo de una plataforma que solo una persona tiene el conocimiento, se coge la dejadez de decir, bueno, vamos a este tío que es el que sabe, que lo haga él, que él sabe, que va a ser más rápido. Y hace que no se acabe compartiendo el conocimiento de eso, porque la cultura de empresa tienes a una persona que tiene el conocimiento y otro grupo de personas que se acostumbran a que la otra persona sea la que haga el trabajo y le entra la dejadez. En plan, va, yo de eso no sé, ya sabe ese que lo arregle él. Y es un poco por ambos lados. Luego hay un síndrome, que se llama el síndrome del héroe, que creo que viene muy bien en este caso, que además se suele describir mucho para hablar de los hilos de conocimiento. Síndrome del héroe, me lo voy a contar a mi manera porque tampoco sé la definición exacta, viene a ser que una persona siente cada vez que tiene que solucionar un problema, le viene como ese momento de felicidad, de decir, yo soluciono los problemas. Yo soy el que viene aquí a solucionar los marrones, porque bueno, vienen a pedírmelo y yo soy el héroe y todo el mundo me hace palmas. ¿Qué pasa? Que esa persona se acostumbra a que en lugar de, por el bien de todo el mundo, que sería compartir su conocimiento con el resto de gente para que todos pudieran encargarse de ese tipo de cosas, o entre todos buscar una solución a largo plazo para solucionar ciertos problemas, se acaba acaparando el conocimiento porque siempre la persona que cuando alguien dice, hay un problema con tal, ya voy yo. Y es la persona que acaba cogiendo ese conocimiento simplemente por el hecho de decir, aquí estoy yo, aquí está el Menda, yo lo soluciono el problema. Las medallitas van bien ahí. Le empieza a pesar ya, ¿no? En la camiseta. Claro, va cogiendo medallitas y al final la gente se acostumbra a ir al de las medallitas, porque él es el que sabe. Y esa persona, en lugar de solo querer decir, mira, hay un problema que pasa en producción repetidamente cada semana. Siempre es el mismo. Y viene esa persona y te hace una ñapa en la base de datos, te tiene un select, arreglado. Y cada semana viene alguien a decir, oye, hay un problema con este, ha vuelto a suceder. Y va ese tío, ya voy yo, que ya lo arreglé yo la semana pasada. Tira su select, arreglado. Y en lugar de buscar la solución a largo plazo, que sería, oye, vamos a ver la root cause de por qué esto pasa. Y se soluciona esto para que no pase nunca más. Se sigue manteniendo la ñapa para poder seguir siendo el héroe que soluciona los marrones. Y eso es lo que acaba creando en gran parte, creo que los hilos. En resumen, que tienes una persona que quiere ser es la persona proactiva que quiere solucionar los problemas y tienes otro grupo de gente que se acostumbra a la vagueza de decir, bueno, ya lo solucionará el otro, que le gusta. También yo creo que aquí, y voy a romper una lanza a favor de Carlos, en lo que ha dicho antes, cuando a ti no te cuadraba que en ingeniería del software hubiese gente que sí que quisiera acaparar el conocimiento simplemente por el asegurarse el puesto, al final creo que también influye un poco la cultura, en la cultura de la gente en ese lugar. Y esto lo digo porque al final Inglaterra yo sí que he notado que la gente es diferente a la hora de trabajar que en España. Yo que he estado en los dos sitios. Por suerte, en mi caso, no es que hubiese alguien quisiendo acaparar conocimiento de malas maneras o para que no le quitasen su tesoro, como decía Carlos, pero sí que he notado que se trabaja diferente. No es la misma cultura, la gente no es igual que de lo que veo en España o lo que estoy viendo normalmente en España. También otra cosa que en Inglaterra pasa mucho, al menos en mi experiencia personal, hay mucho ingeniero, mucha gente trabajando en ingenieros software que no son ingenieros, y una vez están en el mundillo no quieren salirse y se ven un poco atacados cuando intentas aplicar prácticas de ingeniería o criticar desde el punto de vista de ingeniería a determinadas prácticas. Entonces, por ejemplo, no voy a nombrar cosas en concreto porque estaría bastante mal, No, no, da pero nombre, gente que da llega, nombre. gente que llega de unas profesiones, digamos, del lado de negocio, acaba adquiriendo conocimiento de programación y acaba llegando al puesto de ingeniería desde el negocio sin haber estudiado nunca ingeniería. Entonces, cuando empiezas a decir, oye, estas prácticas no se están llevando a cabo, esto tal, intentan, por así decirlo, demostrar su conocimiento del negocio, que obviamente va a ser superior. Desde luego, si yo acabo de llegar a una empresa, yo no sé nada del negocio. Pero entonces, como que empiezan a decir, oye, es que tú no entiendes X, es que no entiendes sí. Sí, pero eso no quita que estas prácticas están mal hechas o que esto se puede hacer de otra manera.
por poner un ejemplo muy tonto, o sea, yo qué sé, si es un monolito gigante y hay que romper ese monolito en una tecnología muy antigua, eso hay que hacerlo. Y por mucho que haya una base de datos subyacente que sea antigua y que aún así se dependa de esa base de datos por X motivos, hay forma de romper ese monolito. Yo no estoy criticando que hayas construido ese monolito en el pasado cuando tu conocimiento era principalmente de negocio y tal, pero vamos, yo eso sí que lo he visto mucho aquí en Inglaterra, pero por eso hay una falta bastante grande de ingenieros software en Inglaterra, es una realidad a nivel profesional. Entonces, mucha gente promociona del lado de negocio cuando aprende a programar y se acaban en puestos de ingenieros software sin tener conocimientos de ingeniería, en conocimientos de programación y de negocio. Entonces, defienden que No, eso si es. no digo, si no digo que no pase, pero creo que pasa más porque se dan esas situaciones de alguien que quiere ayudar demasiado, se quiere ser la persona que soluciona los marrones Mm. y Mira, y eso se acaba convirtiendo en un ya lo hago yo todo, que vosotros no sabéis. Di nombres. yo voy a hacer un. Yo voy a hacer Juanma, una di mea nombres. culpa. No se lo voy a decir, no me voy a pasar perfiles de LinkedIn. Yo voy a hacer un mea culpa, por ejemplo, con uno de mis primeros puestos así más senior de React. Es una empresa que no tenía absolutamente nada de React y yo fui el primero que introdujo una React a la empresa y que puso una single page application abierta al público para ellos. Yo tampoco en aquel entonces era muy experimentado en React y, por ejemplo, uno de esos problemas de esa app que yo reconozco a día de hoy, esa app tenía lógica de negocio integrada en medio de la app por todos lados, imposible de abstraer. ¿Qué pasó? Que esa app se acabó convirtiendo en un pequeño monstruito que yo era el único que tenía conocimiento de dónde estaba toda la lógica de negocio integrada en eso. Yo fui el primero en decir, oye, esto hay que solucionarlo de alguna manera, hay que contratar más gente, porque además esto ya está en producción funcionando y esto no va a ser mantenible a largo plazo. Pero en vez de eso lo que hacían era recurrir a mí de, oye, necesitamos esta nueva feature en la app. Eres el único que puedes hacerlo. Incluso cuando ya habían contratado más ingenieros para que yo empezara a transmitir conocimiento. En vez de eso, no tenía tiempo para transmitir conocimiento porque lo que tenía que hacer todo el rato era intentar meterlo. Y obviamente eso, yo era 100% consciente de que la empresa dependía mucho de mí, aún así acabé moviéndome de esa empresa, a pesar de que la empresa no quería, pero precisamente por eso, o sea, yo pienso que la empresa no era capaz de, al fin y al cabo, obviamente también desde un punto de vista coste-beneficio, tener un solo ingeniero que te está resolviendo todo, aunque sea de mala manera, te sale más barato a corto plazo que contratar otros 3 ingenieros y tener un tiempo de transmitir conocimiento, que es lo que estaban haciendo. Están en plan de tenerme a mí intentando tal en vez de contratar más ingenieros. Al final contrataron más ingenieros, hubo cierta transmisión de conocimiento, no tanta como debería haber habido, pero al fin y al cabo ese tipo de situaciones suceden. O sea, yo en ese momento era el único que tenía esa app, el único que la entendía. Y era, obviamente es un problema para la empresa. Eso era un silo de Vale, conocimiento que estaba. esto que estás contando me viene perfecto para el siguiente topic, que es los efectos indirectos que tiene un silo. En este caso, por ejemplo, es lo que tú dices, una persona, por cosas de la vida, si es la que se tiene que comer un producto, algo, una parte de la plataforma, que es la única persona disponible para hacer eso, acabas teniendo un conocimiento extenso sobre cómo funciona, y dices, oye, mira, hace falta meter más gente. Se mete más gente, pero negocio al final acaba yendo a ti o a esa persona con ese conocimiento en busca de soluciones porque eres la única persona capaz de dar soluciones en un tiempo razonable, porque al resto de la gente no se le da tiempo para poder formarse en ese tipo de en ese proyecto. Y al final estás perjudicando a todo el resto de gente porque tú sigues acumulando cada vez más conocimiento y no eres capaz de transmitírselo a otra gente. Sí. Sí, yo diría, vamos, o sea, los efectos de tener nicho de conocimiento es eso. Bastante, los más obvios son que se crea una dependencia enorme en la persona que tiene ese conocimiento o las personas que tienen ese conocimiento. Entonces, cuando abandonan la empresa es un problema inmenso. Y luego que es muy difícil incorporar nuevo talento en la empresa, porque el nuevo talento es incapaz de adquirir el conocimiento de las personas que tienen ese nicho de conocimiento. Hay formas de atacar esto y hay formas de intentar resolverlo, pero sí, desde luego que Ahora iremos a qué ahora forma podemos atacar ese tipo de cosas. Yo creo que también uno de los efectos algunas veces, o lo que yo me he dado cuenta, es que cuando alguien, una persona o un grupo de personas reducido tiene cierto conocimiento sobre algo, hay bloqueos en el desarrollo. En el sentido de que estás esperando de alguien tiene una pila enorme de trabajo, pero es el único, entre comillas, que puede hacerlo porque es el único que sabe hacerlo. Y entonces hay algo en esa pila que te bloquea el trabajo de otra persona o de otras personas. Eso también lo he visto. Y hasta que no termine esa persona de hacer lo que desbloquea el resto, no pueden, pues no que estén parados, pero que quizá no están al 100% o no están terminando de hacer.
si ese traspaso de conocimiento se hubiese hecho de manera efectiva, si todos más o menos conocieran cómo se hace algo, podría haber un reparto de verdad como en teoría en Scrum se dice, y vuelvo a meter la puya de Scrum, de que al final debes tener un equipo que sepa hacer de todo y que no individualmente se repartan tareas de cierta índole, ¿no? Lo que hablaban de la T o algo así. Que sea multidisciplinar el equipo y las personas que lo forman. Entonces, Claro, claro, uno de los efectos indirectos que tiene los hilos es el cuello de botella. Al final, esa persona es tan indispensable para poder hacer eso, quizás no solucionando un problema, pero es la persona a la que tienes que ir a consultarle, oye, ¿esto cómo se hace? Explícame tal. Que se acaba convirtiendo en la persona que al final te dice, mira, ya lo hago yo, déjalo, que esto me lleva a mí 10 minutos. ¿Y qué hace? Pues que todo el resto de cosas que tiene que hacer, tienes que pausarlas, solucionar eso. Y normalmente esa persona, la gente que coge conocimiento de una parte importante del negocio, no van a molestarla una vez a la semana con, oye, esto del tal. No, están cada día varias veces, oye, esto no funciona, oye, esto tal, oye, ¿me puedes mirar cuál? Esto porque era así. Y es un Sí, trabajo, es un run run continuo que hace que al final tus tareas no las acabas haciendo. O te es muy difícil poder hacer lo tuyo y acabas retrasando mucho el desarrollo o la tarea de otra gente y haces un cuello de botella interesante. Otro otro de los... efecto, voy a comentar. Perdón. Dime, Carlos. No, No, si no, iba a pero saltar otra cosa, así vale, que entonces sí, ponle punto y ya. quería comentar de los problemas que se producen más indirectos, que se producen por los hilos de conocimiento, y es que generan conocimiento cargo y muchas veces se estancan el conocimiento de la empresa. Por poner un ejemplo, eh, alguien empezó a hacer algo y empezó a adquirir mucho conocimiento en la empresa, empezó a utilizar la tecnología X. Empezó a utilizar la tecnología X y alguien que trabajaba con él también usaba tecnología X. La primera persona se va de la empresa, pero con la segunda persona ya solo sabe que utiliza tecnología X porque lo utilizaba la primera persona. Como ese conocimiento no se ha expandido y no hay más gente que sepa sobre esa tecnología, se sigue usando esa tecnología o se sigue usando cierto paradigma simplemente porque se está haciendo en la empresa. Entonces nunca se intenta evolucionar, aparecen nuevas tecnologías, nuevos paradigmas, pero como esa persona sabe eso y ese conocimiento ya está en la empresa, no se evoluciona la empresa. Entonces se genera conocimiento cargo dentro de una empresa que hace que la empresa se estanque y que no evolucione. Entonces eso es otro side effect, otro efecto secundario que quizás no es tan visible, pero que acaba pasando. Al final ves empresas utilizando, yo qué sé, no voy a tampoco, yo qué sé, digamos que .NET, por un ejemplo, a lo mejor .NET no es la mejor opción para ellos simplemente porque tienen conocimiento. No digo .NET, no estoy criticando ya, .NET, ya, .NET ya, porque es ya, una ya. mierda. No hace falta que digas, man. Vamos, Y están siempre utilizando atacando al .NET stack sin de ningún tipo, Microsoft. simplemente porque están utilizando .NET, que .NET es una alternativa bien válida para muchos casos. Pues Eso, eso, a lo mejor no es la mejor tecnología para ese sistema, pero como ese sistema se desarrolló en su momento en .NET, se sigue usando .NET y se sigue usando .NET y se sigue usando .NET, pues lo que bueno, sea. hay que Tampoco es, no quiero, diferenciar Visual no quiero Basic. Microsoft. Hay que diferenciar Visual Basic del resto de .NET porque... Sí, sí, a mí .NET Core me encanta, entonces hay que he dicho .NET por decir algo. No, pero al final yo creo que eso es un poco culpa del CTO. Y que me corrija Juanma, Ya estamos. Siempre pero culpa del manager, siempre del manager. ahí la persona que esté por encima, imagino que en empresas pequeñas donde haya una o dos personas que se dediquen a toda la parte técnica, pues bueno, ahí es más complicado y sí que puede haber ese silo que comenta Carlos, pero... Pero incluso el CTO ya no tiene una alternativa, porque el CTO ya le está diciendo el ingeniero experto que la mejor forma de hacer ese sistema o de hacer algo es de esa forma, porque se lleva haciendo así. Pero Y es que el, y el CTO no tiene por qué saber que eso es mentira o que hay otras alternativas. A lo pero es que mejor, el bueno, trabajo dependiendo del de qué nivel esté CTO involucrado el es CTO, saber alternativas, o por lo menos que le presenten alternativas. sí, hasta cierto punto, pero si el CTO no es un experto en ese silo, estamos hablando de silo de conocimiento, entonces yo diría que el CTO tiene el trabajo de romper ese silo, pero si el CTO no puede ser un experto en todos los silos, si lleva No, una no, empresa no, con no tiene múltiples que silos de serlo. conocimiento y, por ejemplo, hay un sistema especializado en banca y él no sabe de esa cosa concreta de banca, no sabe que a lo mejor hay tecnologías alternativas mejores. Esa persona que habrá ingenieros ahí que sepan mucho de ese sistema de banca y sabrá que hay y a lo mejor, claro, el CTO se tiene que fiar de sus ingenieros y dirá, oye, pues si este hombre me está diciendo, cuando en realidad lo que a lo mejor ahí es un silo de conocimiento y tendría que saber todo el mundo lo que está pasando en ese sistema y por qué ese sistema está utilizando tecnologías anticuadas o por qué hay un conocimiento cargo que realmente habría que abordar y decir, oye,
¿por qué estamos haciendo esto? Y preguntar simplemente eso, ¿por qué estamos haciendo esto? Y a mí me han pasado muchas veces preguntar, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Y me respondan, porque se ha hecho siempre así. Y yo le digo, lo siento, pero esa no es una respuesta. Si a mí me tienes que decir, alguien en la empresa tiene que ser capaz de decirme, lo estamos haciendo por X. Si tú no me lo puedes decir, dime quién me lo puede decir. Pero a mí me ha pasado varias veces de preguntar, ¿por qué estamos haciendo esto de esta forma? Y me digan, porque se ha hecho siempre así. Y a mí lo siento mucho, pero eso no me vale la respuesta. Dime, no lo sé, pregunta X. O dime, por esta razón. Pero porque se ha hecho siempre así, para mí no es una respuesta de por qué se hace una cosa. Hay veces que esa es la única respuesta, porque la persona que tiene una respuesta para esa pregunta ya hace años que no trabaja en la empresa. Exacto. Pues Y hay que ya, cambiar claro, todo. eso estaba ya así y pues ¿qué hacemos? Pues continuarlo, no vamos a empezar de cero. Claro, No claro. corres el Entonces, bulto, las Juanma. soluciones, no les ocurre el bulto porque es una cosa que yo me he encontrado y que he visto. Hay veces que una empresa que lleve ya 5, 6, 7 años una startup, ahí por lo visto, es posible que haya habido una rotación de gente seria, que la gente que empezó allí, muy poquitos continúen. Porque, bueno, por lo de siempre, porque buscan challenges nuevos, porque a nadie le gusta mantener la mierda que hace y prefiere irse a crear mierda nueva a otro sitio. Por alusiones, voy a responder sobre si esto es responsabilidad del CTO o no. A ver, al final, en última instancia, todo es siempre responsabilidad del CTO, para bien y para mal. O incluso del Sí, es CEO. cierto. Bueno, bueno, ingeniería, sí, al final, si Si el empezamos CEO a subir contrata al CTO y puestos, el CTO está haciendo decisiones sí, pero bueno, internamente. pero el CTO se supone que es el que tiene que poner Sí, sí, orden en su cortijo. tecnología. No va a ir el CEO a decirte cómo tiene que llevar los equipos. Es el CTO el que te suele hacer ese tipo de cosas, o el que está más involucrado. Pero, por Eh, ejemplo, espera, por ponerte un ejemplo, lo que pasó hace poco en la NHS de que estaban usando Excel para almacenar datos, yo lo siento, pero no sé, es una empresa que se llama Serco, pero ahí es el CTO y el CEO. O sea, si el CTO tuvo una mala decisión hasta el punto de que estás perdiendo datos en medio de una pandemia porque los estás almacenando en un Excel, ahí también un CEO tiene que dimitir. O sea, ahí tiene que dimitir todo el board en completo en un fallo de ese nivel, ¿sabes? el guardar esos datos en un Excel, estoy seguro que no fue idea del CTO. No, a Es ver, puedo decir, explicar el caso en bueno, más detalle, pero sería irnos no lejos. quiero decir que si fuera idea del CTO, ahí había involucrado más gente. Esto no lo hizo el CTO a escondidas del CEO. El CEO lo sabía y dijeron entre los dos, bueno, no tenemos tiempo, a tomar por culo, así mismo. Ya nos apañaremos, deuda técnica, ya nos apañaremos en 6 meses. Si no va a haber más de Que mientras 69.000 casos. nos lo llevamos calentito, ya después nos Sí. apañamos luego. A ver, sí es cierto que romper silos de conocimiento es parte del trabajo, de la tarea de un manager. No tiene que ser particularmente el CTO, porque depende del tamaño de ingeniería. Pues si tienes 100 personas, por CTO no va a ir silo por silo rompiéndolos. Para eso tienes director de ingeniería, tienes engineering manager, puedes ir asegurándote que tus otros managers van rompiendo los hilos. Esto es tarea de los managers porque es su trabajo, porque es lo que facilita que haces que los equipos de desarrollo sean sanos y saludables, haya unas buenas dinámicas y que todo el mundo tenga conocimiento. ¿Qué pasa? Pues que esto lleva tiempo. Entonces, un silo de conocimiento no se rompe diciendo, venga tú, que sabes mucho, abre una página en Confluence y ponte a escribir. Porque no, eso no funciona así. Porque no es solamente la persona que sabe la que tiene que escribir, es el resto de gente que no sabe la que tiene que entender que tiene que saber tener ese conocimiento. Y no decir, pero si él ya sabe, yo ya tengo muchas cosas en mi plato, que se apañe él. Es una cultura que hay que trabajar, hay que romper y hay que buscar dinámicas para intentar esparcir el conocimiento. Yo diría que Y lleva incluso desde el tiempo. punto de vista de ingeniería, yo algo que a mí me, ¿cómo diría? Descorazona bastante, dishearten, como se diga en castellano, algo que me crea bastante pesadumbre es cuando llego a una empresa y yo no puedo entender a alto nivel decisiones de ingeniería, por ejemplo, la arquitectura de la empresa y tal, y esto me ha pasado relativamente reciente, de hacer preguntas en plan de quiero entender esta parte de la arquitectura, ¿por qué quieres entender eso? Si eso no es tu trabajo. Y yo en plan de, bueno, simplemente a alto nivel entender, obviamente, yo estoy haciendo decisiones en una parte que se relaciona con esa parte, quiero entender por qué esas decisiones de ingeniería están tomadas. Pero es que entonces quieres aprender X lenguaje. No, que yo no quiero aprender a bajo nivel nada, yo no quiero entender por qué el sistema funciona así, simplemente quiero que alguien a alto nivel me explique la arquitectura, o sea, tener una visibilidad. O sea, algo que no me parece de recibo en ninguna empresa de ingeniería de software es que no haya una arquitectura a alto nivel fácil de percibir y que sea imposible de percibir una arquitectura a alto nivel. O sea, me parece un fallo que obviamente va a
va a generar este tipo de prácticas, va a acabar degenerando en que haya silos de conocimiento, porque si nadie tiene una visibilidad de la arquitectura a alto nivel, solo cada uno tiene visibilidad de su cortijo y de su parte de la empresa, obviamente eso promociona este tipo de prácticas, que yo hago en mi parte lo que yo quiera. Y que entonces cuando hacen las preguntas de, oye, todos los ingenieros, absolutamente todos, si quieren tener una visibilidad de la arquitectura, deberían poder tenerla. Sé que es difícil, sé que es complicado, sé que hay sistemas que están funcionando desde hace años y se basan en tecnologías porque hay motivos X, pero aún así, visibilidad de alto nivel de la arquitectura es algo que debería ser. Y este tipo de prácticas, que por ejemplo, también otra práctica de ingeniería, tener un lenguaje ubicuo across the board, a lo largo de toda la empresa y que haya un lenguaje ubicuo que todos podamos entender y que cuando hablamos de X en palabra técnica de negocio, todos sepamos lo que es y no se usen 200 palabras para referirse a lo mismo. Entonces, ese tipo de prácticas que parecen tonterías, pero que son cosas que al fin y al cabo acaban permeando en la cultura de la empresa, son cosas que se deben promocionar y que al fin y al cabo acaban generando que todo el mundo tenga un conocimiento común, sin necesidad de hacer una transmisión de conocimiento brutal y que haya sesiones de learning mientras comemos almuerzos, que yo quiero comer mi almuerzo sin tener que escuchar a nadie hablando, quiero comer mi almuerzo tranquilamente, porque ahora está muy de moda lo del lunch and learn. Vale, yo quiero comerme mi almuerzo, no quiero estar aprendiendo mientras me como mi almuerzo, porque no tenemos tiempo. O sea, formas naturales de transmitir ese conocimiento haciendo buenas prácticas, a mí me parece la mejor forma de romper esos silos. Buenas prácticas de ingeniería, al fin y al cabo. Sí, pero lo que dices tú de todas maneras, las formaciones nunca deberían ser trabajo extra ni Sí, horario en horarios fuera de lo que debería ser lo laboral, que eso se ve mucho. Y sí, otro sí, no, punto, el lunch and learn. sí, no sé si os ha pasado algunas veces em, que una de las maneras, que creo que ya hemos saltado de punto, ¿no? A las maneras de romper estos silos. Sí, yo creo Una que de... estamos ya en ese Bueno, punto. Juanma lo ha metido así. hemos Yo cambiado de creo que forma Juanma lo ha forzosa, metido pero así sí. poquito a poco. que al final siempre, o casi siempre, cuando nos hemos encontrado que tenemos que hacer traspasos, esto se ve mucho en consultoría, no ya entre la gente de la propia consultora, sino cuando entra un proveedor nuevo en un cliente y tienes un equipo trabajando y quieren poner, obviamente no quieren concentrar todo el conocimiento en un solo proveedor y entra otro proveedor pues para compartir proyecto, por así decirlo. Cuando lo primero que te dicen en la empresa, en el cliente, es hazme documentación. Pero es que esa documentación, en el 90% de las veces, no va a ser suficiente. Hacer un montón de documentación, sea en Confluence, sea en un Word o sea donde sea, van a ser documentos que vete tú a saber, como ciertas partes no te los explique nadie, te vas a quedar así. Porque es que encima, cuando es lucha de proveedores, normalmente hay ciertas partes que se tratan de ocultar, aunque esas son prácticas que a mí nunca me han gustado, pero por políticas de empresas, algunas empresas, y sobre todo las más grandes, que yo he estado en una de esas grandes, Como siempre. fomentaban. Pero es que pasa Siempre con. son, siempre son las más grandes las que hacen las Claro, mayores triquiñuelas. todas las Big Four y Accenture y demás aquí en España y en otros países, pues las Big Four y otras cuantas. Dando nombres. No, no, pero ¿Quién era tu jefe? ¿Quién lo hacía eso? No, Cuéntanos. no, pero que no digo que sea de mi empresa, de la empresa en la que yo estuve, sino que es una práctica que yo conozco de tanto, Vale, me lo han hecho a una mí, empresa de un amigo. no, no, me lo han hecho a mí, como yo he escuchado que lo tengo que hacer, tal cual. Y enseña lo mínimo necesario. Yo en cualquier caso, o sea, el tema de documentación, yendo ya más a eso, cómo usar la documentación para romper silos, es el tema de documentación es como lo que hablamos del TDD, que no solo por usar TDD haces buen software. La documentación en ese sentido es algo parecido. No solo por hacer un montón de documentación estás rompiendo silos, porque la Exacto. documentación puede ser un truño ilegible que no se va a leer nadie y estar almacenado en Markdowns con el repositorio en /doc y nadie se los va a leer nunca más después lo escribe. Yo le he escrito documentación a punta pala porque Y me han lo enseñado a peor, y escribir. lo peor es a ver quién lo actualiza. A ver Exacto, quién se exacto. acuerda Claro, de claro, actualizar claro. eso. Exacto. O sea, que está bien, o sea, desde luego hay que hacer documentación, o sea, que nadie diga, oh, no, ahora también otra cosa que he visto muy de moda es, no, el código debe ser autodocumentado. Yo lo siento mucho, pero eso también es fantasía. El código, leyendo el código, vale, si es un sistema enano que lo único que hace es sumar 2 más 2, y yo sé que x igual a 2 más 2 es igual a 4. Pero no, en un sistema va a ser relativamente complejo y siempre hay una complejidad ahí que necesita cierto nivel de documentación. Y vale, créame un /doc y ponme unos cuantos markdown, pero de una forma de que yo pueda hacer ese tal y fácilmente entender lo que está haciendo ese sistema y qué tecnologías usa y una documentación sensata.
sensata, ligera, fácil de adquirir y ya está. Obviamente esto dicho así es fácil, pero yo creo que hacer buena documentación es las cosas que menos he visto en mi Sí. carrera como ingeniero de software. Mira que hablamos de test y que poca gente hace buenos test, yo digo que menos gente hace buena documentación. Claro, a nadie le gusta estar escribiendo tochacos de lo que has hecho y cómo se hace, en un idioma que se pueda entender por la empresa, que pueda estar orientada a negocio y también de forma tecnológica. Hubo una vez un compañero que me dijo, hablando sobre esto de, no, el código tiene que ser autodocumentado y con eso es suficiente para entenderlo. Hubo un compañero que me dijo, los hijoputas que dicen eso son los mismos que no pelan las patatas diciendo es que la piel tiene muchas vitaminas. Tú lo que eres un vago, cabrón. Sí, eso es bastante así, sí. Ahora os voy a poner un ejemplo real que me pasó en mi anterior empresa. Con un silo de conocimiento que había muy grande, voy a contaros las consecuencias que acabó pasando y las cosas indirectas. Y a ver, Espérate. a ver, preparado. Menos mal que no hablan español. Y vamos a ver si sois capaces de averiguar cómo poder romper ese silo. Luego voy a Subtítulos en decir, vietnamita. Ahora, Sergio, ponle luego subtítulos en os voy a vietnamita. decir a la conclusión a la que acabamos llegando de cómo habría que romper ese silo. Bueno, una empresa, una startup, con 5, 6, 7 años de vida, en la que tienes a un ingeniero que lleva posiblemente 5 años en la empresa, 5 años en la empresa más o menos, casi desde el principio. Es el ingeniero que lleva más tiempo en la empresa, salvo quitando el CEO y un par más. Es el ingeniero que lleva más tiempo en toda la empresa. La empresa en sí es un gran monolito y esa persona acapara el conocimiento de cómo funciona el monolito desde sus entrañas. Llega un CTO a la empresa nuevo y se encuentra que durante su primer año o año y pico le es muy difícil, no soy yo en este caso, es decir, que Me iba a preguntar cómo se llamaba el CTO. esta historia no soy yo, es decir, a mí me tocó muy de cerca porque yo estaba en esa empresa, no como CTO, pero estaba como director de ingeniería, en otra cosa, pero bueno, estaba alrededor y yo sufrí parte de ese silo. Total, que para este director de ingeniería, para este CTO, era muy difícil distribuir el conocimiento porque había una persona que lo acaparaba. Esa persona, a ser la que lo acaparaba, era a la que la gente de negocio iba a preguntarle cosas a él directamente. Él siempre es, yo lo soluciono, no os preocupéis, yo lo hago. Acabó dirigiendo un equipo en particular y se dio la dinámica de que esta persona tenía una actitud muy tóxica, era una persona con la que no era fácil trabajar, porque no sabía compartir información, porque tenía un apego a la empresa y a la tecnología que él había estado allí colaborando durante 5 años muy fuerte y no quería que nadie fuese a tocarle sus cosas. Es decir, esto es mío, esto se ha hecho así siempre, yo he visto cómo venían y se iban ingenieros y yo he estado aquí solucionando los problemas a las 3 de la mañana cuando pasaba algo, esto casi que lo he parido yo. Y esa toxicidad se propagó a su equipo. Entonces llegó a tener un equipo en la que directamente eran los más gilipollas de la empresa. Era muy difícil trabajar con ellos. A la calle. A la calle. Claro, ahora voy a comentar ese detalle. Es decir, dices, es una persona que es tóxica, que dificulta el trabajo de otros equipos, hace la vida imposible de forma activa a otros departamentos dentro de ingeniería. Es decir, por ejemplo, se contrató un equipo para hacer data, se contrató a un manager para hacer data y a un equipo con data engineers y data analysts y todo ese tipo de cositas para sacar datos de base de datos. Y claro, esa gente necesitaba trabajar directamente con el monolito para sacar información de ahí. Pues les era muy difícil tener conocimiento del monolito, de dónde sacar, de cómo sacar, de con quién hablar, porque la única persona con el conocimiento no le salía de los huevos, no quería, solo ponía pegas. Tú si ibas a alguien del equipo a preguntar cosas, hay que tener en cuenta que el equipo suyo trabajaba en la misma oficina que el equipo de data y el resto de ingeniería, pero esta persona no estaba físicamente en la oficina, trabajaba en remoto porque esta persona trabajaba desde Estados Unidos. Yo diría que el Entonces, primero que... ¿Mm?
No, sí, No, el tema... os termino de dar el contexto Sí. y ahora discutimos. Pues esta persona, obviamente, claro, tú al estar trabajando en la misma oficina que ese otro equipo, para ti lo más sencillo es ir a preguntarle a ese equipo, oye, ¿esto de dónde sale? Oye, ¿esto por qué es así? ¿Qué te hacía esa gente? No lo sé, voy a preguntarle a mi jefe. Porque tenían la dinámica además de que la única persona con el conocimiento era esa persona. Entonces ellos mismos tenían, además de ser unos gilipollas, tenían la dinámica de escalarlo siempre a su jefe. ¿Qué es lo que pasó? Que todos en ingeniería, todos sabíamos que esta persona es tóxica, es un cuello de botella, está dando problemas y es además la que está impidiendo que la empresa avance. Porque además, ¿qué pasa cuando tú tienes un monolito durante 5 o 6 años? Pues que trabajar en el monolito se vuelve muy difícil. Se rompen muchas cosas, hace falta un conocimiento sobre el monolito muy extenso para poder trabajar. ¿Qué pasó? Pues que el resto de empresas estaban pasándole por delante, estaban adelantando por la derecha a esta empresa, con funcionalidades mucho mejores, mucha más flexibilidad, cosas que, cuando tú preguntabas, oye, ¿y por qué esto tan sencillo? ¿Por qué no somos capaces de hacerlo? Es que en el monolito, un drama Sí, hacer eso. básica. Con lo cual, la empresa estaba en pérdidas. O sea, la empresa estaba, no sé cómo andar ahora, pero seguramente siga perdiendo un poco menos, pero estaba perdiendo mucha pasta hasta el punto de que se dio el aviso de que quedaba dinero para 6 o 8 meses, más o menos. Y se hicieron una serie de recortes y planes para intentar solventar, mitigar lo que se pudiera este problema de cash flow. Pero, o sea, había unos problemas serios porque tecnológicamente no se podía llegar a donde había que llegar. Y era en gran parte culpa de esta persona que impedía que otra gente con distinta modo de pensar o queriendo hacer las cosas de otra manera pudiesen incorporarse a ver cómo cambiar cosas, porque como solo él tiene el conocimiento, tú vas y dices, oye, ¿por qué no hacemos este cambio? Eso no se puede porque desde hace 5 años se hizo no sé qué historia y ya, un drama. Y todas las respuestas que obtienes son así. Es decir, vuelvo al tema, toda ingeniería sabe que esta persona es un problema, pero como esta persona al final es la que tiene todo el conocimiento, tiene un leverage en el que la empresa prefiere aguantar a este gilipollas con sus prácticas tóxicas, con sus problemas y con este retraso, a cambio de, o por no arriesgarse al miedo de que esta persona se vaya, la enfademos y se vaya, y a ver quiénes son los guapos que ahora continúan con esto y sacan cosas. Con lo cual, en cierto modo, esa persona tenía secuestrada ingeniería y estaba protegida por cierto grupo de managers que quizás no veían la toxicidad tan de cerca, pero que preferían vivir con esa toxicidad, haciendo que la gente se quemara y se fuera y la gente buena se te acababa yendo, con tal de tener a alguien que te solucionara problemas. Y teniendo en cuenta que la empresa no paraba de perder clientes y que estaba perdiendo dinero. Y se llegó al extremo de que el CTO, después de 2 años, se tuvo que ir porque dijo que esto era ya no tenía el margen de maniobra para poder hacer nada. Ya había una dinámica que era inaguantable, se acabó yendo. El tío venía como quería cambiar cosas, con muchas ideas. Y el resto de managers nos acabamos yendo todos también, porque era imposible trabajar con este tío. Tampoco te dejaban el poder cambiar cosas. Y al final la empresa se acabó reduciendo el número de gente. Se acabó quitando todos los planes de expansión que hubiese para seguir haciendo mierda en el monolito a intentar sobrevivir. Este es el caso. ¿Cómo haréis vosotros para romper el silo? Lo primero, ¿por qué se ha llegado a esa situación? Sería lo primero que la empresa tendría que analizar. Ahí hay un problema de que se ha llegado a esa situación y por qué se ha llegado a esa situación. Obviamente eso ya es en retrospectiva y eso ya es un poquito a posteriori. Vale, pero sí, ahí ha habido un problema de managers, había un problema de decisiones de ingeniería que ha llevado a esa situación. Creo que te doy contexto de Primero, cómo se llegó a esta situación. De más o menos de la misma manera que ya he explicado antes, de forma orgánica. Seguramente, yo no lo sé al 100%, pero me lo puedo imaginar. Esa persona lleva ahí muchos años, ha sido la que se ha comido muchos marrones. Todos son marrones porque al final tú estás 2 años en una empresa, se te va a ir viendo gente, pero al final tú eres el que está y empiezas a tener más conocimiento. Con lo cual, cuando hay un problema o te piden algo, ¿a quién vas? Al más senior. Él dice, esto se puede hacer así, déjalo, ya lo hago yo, que yo entiendo de esto.
Va Pues ahí cogiendo había un cada problema de vez. que esa empresa estaba contratando poca gente. Entonces, esa persona estaba comiendo muchos marrones, esa sola persona, Claro. porque ahí faltaba gente. Es un primer problema que no es problema de. Pues a mí, yo, por ejemplo, veo poco productivo hablar de esta persona como una persona tóxica o como lo que sea. No digo que no lo sea o que no lo sea, pero desde el punto de vista de resolver el problema y atacar este tipo de situaciones, no considero que hablar de esa persona, una persona tóxica, sea productivo, porque es que, vale, ¿y qué? O sea, aunque lo sea, ¿y qué? Que no nos lleva a ningún lado. Entonces, pues eso, esa persona a lo mejor en el pasado estuvo trabajando demasiado, ha tenido que achicar agua como pudo y acabó en esa situación y obviamente está quemado porque tuvo que achicar agua en su momento y sale para adelante como sale para adelante. Y a lo mejor sí se ha convertido en alguien bastante quemado que sus reacciones no son las mejores, pero eso desde luego que no afronta el problema. Una vez ya llegas a esa situación, que obviamente ya es en la que estamos, o sea, vale, en el pasado tendría que haber contratado más gente, tendría que haber documentado mejor, tendría que haber evitado un monolito que es difícil de tal, una arquitectura mejor hecha, vale, pero ya estamos en la situación en la que tú dices y no se ha hecho nada de eso. Claro, En pero ese... es que eso es una situación que no es tan descabellada. Tú al final montas una startup, tienes un producto, tú tienes que sacar cosas. Al final, tener una arquitectura de puta madre en Kubernetes de microservicios y tal, eso no te da de comer. Desde luego. Te da de comer Sí, tener sí, un sí, sí, sí. producto y venderlo. Entonces, una startup puede contratar a la gente que puede contratar y hay veces que te tienes que Y apañar tirar con para adelante. tres, Desde luego, desde 4 luego, o desde luego. 5 developers y habrá uno que es el más proactivo y se acaba comiendo los marrones, el que está siempre ahí y de forma indirecta acaba convirtiéndose en esa persona. Y Vale, llega un pues entonces en ese momento en momento el que el ego te supera. en ese momento ya tiene la alternativa a la empresa, si ya es viable económicamente, ha tenido ahí un momento de empezar a desfasar el sistema antiguo con un sistema nuevo, con nuevas personas y hacer las cosas de otra manera. Si no, la empresa no es viable. O sea, yo lo siento mucho, pero si la empresa no puede hacer las cosas bien, esa empresa no es viable y ya no es un problema de esa persona solo, es un problema de la empresa. La empresa, con todos mis respetos, a lo mejor debería irse a la bancarrota o a tomar por... No, por supuesto, por Pues eso, o supuesto. O sea, sea, el problema una a empresa primer que no es nivel viable, es a mí me parece muy cultural. mal. A mí me parece muy mal decir un trabajador que ha estado quemado, que tal, es el culpable de esas situaciones. No, no. El culpable de esas situaciones es el negocio. El negocio ha creado una situación insostenible de desarrollo porque a lo mejor su desarrollo no es sostenible a nivel económico. Perfecto, entonces no deberían estar haciendo desarrollo software, lo siento mucho. Desarrollo software que tenemos muchas empresas tienen la idea de que es súper barato, no lo es caro de narices. Y si no eres capaz de tener suficientes ingenieros y no eres capaz de, por ejemplo, en este caso, contratar un otro equipo que te empiece a desfasar el sistema antiguo con un sistema nuevo, mejor hecho y con conocimiento entre varias personas para intentar evitar ese silo, ahí ya tienes un problema como empresa. Y si no eres viable económicamente, pues no lo eres. Obviamente el problema obviamente se reduce al fin y al cabo al money. Pero bueno, supongamos que aún así estamos en esa situación y queremos sacar adelante esta empresa. Tener unos a unos con la persona, no sé si llegó a tener, supongo que si alguien tendría un uno a uno y tiene que haber algún manager que diga uno a uno con la persona y tener uno a uno con la persona y decir, oye, esta es la situación tal. Yo pienso que nadie quiere que la empresa se vaya a la... Había one-on-ones con él semanalmente. Cada semana había uno. O sea, Obviamente eso ya... esto no surgió de un día para otro y nadie Pero le ya dijo estamos nada. entrando a un problema que ya no es tanto evitar el silo de conocimiento, sino un problema de recursos humanos, casi. Ya diría que ya no es un problema tanto de cómo evitar el silo de conocimiento desde un punto de vista de ingeniería o de un punto de vista, sino ya esto es un problema de recursos humanos de eso, de oye, tienes una persona que ha adquirido mucho en la empresa, pero puede ser ingeniería software o puede ser absolutamente lo que sea, qué se hace con esta persona y cómo se intenta pues, distribuir ese poder. Yo no pienso que despedirle sea una solución porque no te lleva a ningún lado. O sea, al fin y al cabo estás ahorrando algo de dinero a la empresa, pero la empresa está perdiendo dinero a chorro por otro lado. Entonces es eso. No, pero a ver, Intenta... yo lo que propongo, cuando he dicho despedirle, siendo de la opinión que al final es un punto más de la solución. Y explico por qué. Porque tú cuando tienes un monolito que ves que es inmanejable, tu empresa ves que el negocio, que es una idea que funciona, que llevas muchos años, que ha sido rentable, y tratas de romper el monolito, tú te vas a sentar a hablar con esa persona, vas a hacer un one-on-one, como decíais, de, mira, vamos a romper el monolito. Con el perfil que ha descrito Juanma, esa persona, cuando tú le digas que van a romper el monolito, van a romper a su hijo y va a negarse frontalmente a perder poder. La solución es, Se si puede vas a romper romper el monolito, monolito, puedes largar a esa es persona. desfasar el sistema de forma progresiva, o sea, ir consiguiendo servicios a su lado e ir poco a Claro, poco, ir pero moviendo funcionalidad fuera de ese sistema. él se va a Eso no oponer a está... eso, frontalmente, casi seguro. Porque si ya lo viene Bueno, haciendo voy sin a querer eso, romperlo, a eso puedo dar la respuesta porque pasó. Se dijo, esto es insostenible, el monolito es inviable, hay que romperlo. ¿Cuál fue su respuesta?
Sí, me parece, genial, de puta madre, pero hay que ver los costes, hay que ver esto, es que no sé, es que esto no es fácil, qué tal. ¿Qué hace? Que instaura miedo o la duda en la gente que al final, en última instancia, tiene el poder de decisión de se va a hacer el proyecto o no, sobre todo a gente de negocio. Tú vas a El problema producto, está en su mira, manager. Un manager no es capaz de este, tomar decisiones. ¿O qué? ya, pero es que un manager, o sea, un CTO no puede coger y decir, vamos a romper el monolito, a tomar por culo todo. Esto es una decisión lo suficientemente grande para que hay que hablarla con más Sí, hay que gente, porque esto estructurarlo, sí, desde luego, sí. afecta a productos, afecta a todo el mundo porque vas a destinar recursos, bueno, no me gusta llamarlos recursos, pero vas a destinar gente, horas de trabajo, a planificar cómo hacerlo, a empezar a romperlo, y eso va a tener un retraso en el roadmap que pueda tener el producto. Cuando encima tu empresa financieramente no está en un buen momento, es un proyecto que es difícil de vender. Entonces tú no puedes directamente, rompemos el monolito, de puta madre, venga, paramos todo el desarrollo en 6 meses, no pasa nada. No puedes hacer eso. A ver, yo creo también que es eso, volviendo al tema de los hilos de conocimiento, yo creo que una de las cosas de los hilos de conocimiento es que una vez ya se generan, es muy difícil superarlos. Yo creo que la mayor forma de evitar ese hilo de conocimiento es prevenirlos. Por eso hablaba que, vale, son soluciones a posteriori, pero esa es la realidad. O sea, una vez tienes un hilo de conocimiento, tienes una persona que ya tiene ese conocimiento y la transferencia de conocimiento es cara, complicada y lleva mucho tiempo. Y no es sencilla. Entonces es eso, la mejor forma de obtener los conocimientos es no, o sea, eso, buenas prácticas y evita que se forme antes de tiempo. Una vez ya se han formado, pues tienes que apechugar y achicar agua de muchas formas, por lo que estoy hablando, construir un sistema paralelo que sustituya esa funcionalidad, porque no tienes otro más tu tía, hablar con esa persona, intentar, pero es que a lo mejor es imposible, hay muchas veces que para ciertas personas es imposible hacer transferencia de conocimiento efectiva, por miles de motivos, ya sea porque personalmente no es bueno enseñando, ya sea porque personalmente o porque no quiere simplemente, ¿sabes? Y eso ya es un problema, obviamente, ya generado que no vas a poder solucionar. Si una persona dice, yo no quiero hacer transmisión de conocimiento, pues bueno, ¿qué se va a hacer? Puedes despedirle, puedes amenazarle de mil formas, pero yo no pienso que eso sea tampoco una solución para la empresa, al fin y al cabo. Yo diría, oye, pues esa persona pone a trabajar en un sistema que al fin y al cabo va a acabar siendo obsoleto y tenle manteniendo legacy e intenta construir nuevo código, al fin y al cabo, y nuevos sistemas. Y esa persona, pues, ala, déjala ahí con su legacy. Sí, Al fin y al eso cabo, está muy bien cuando la siempre persona no tiene poder. intentas. En cuanto Claro, tiene poder, ¿qué el es lo que ha problema, pasado en este caso? Pero es que despidiendo a alguien, ¿qué vas a conseguir? Nada. Pues. ¿no? No, Sí, pero esto es política. consigue muchas cosas. Pero bueno, aquí estamos hablando, como dice Sergio, de un ingeniero que ha tenido el suficiente poder para no hacer que despidan a un CTO, pero amargarle lo suficiente la vida para que diga, mira, me voy a otro sitio que total. O sea, es capaz de secuestrar ingeniería. Obviamente, esto creo y quiero pensar que es un caso extremo en el Sí. que el siglo de conocimiento se ha ido de las manos hasta el punto de que una Exacto. persona se ha vuelto tan ególatra y la compañía lo ha permitido. Que eso es lo peor, es que la empresa prefiere mantener esas dinámicas a cambio de tener a alguien que saque cosas rápido. Yo ahí veo, sí, un problema de estilo de conocimiento que ha degenerado en un problema ya de recursos humanos, que ya es más allá de lo que yo personalmente puedo hablar, porque yo obviamente no tengo ningún tipo de conocimiento en gestión de recursos humanos, pero ese problema obviamente sí que originalmente fue un silo de conocimiento, pero eso lo podían haber atacado en su momento, mil formas de atacarlo y mil formas de resolverlo, pero eso ya en el momento que tú me estás hablando, Juanma, ya eso ya Pero es esto ya está degenerado completamente tanto fuera. que ya Sí. es un problema de gestión de recursos humanos y de management que yo Claro, personalmente no es pero es algo que que me quiera meter tanto. pero es que es muy probable, y esto es muy sencillo, que los silos se acaben degenerando en algo parecido a esto, Sí, porque sí. porque un silo de conocimiento es muy cómodo para todo el mundo. Es muy cómodo para el que lo tiene el conocimiento porque, joder, soy el puto amo. Es muy conveniente para los que no tienen el silo porque yo no puedo hacer nada, yo no sé de esto. Yo qué sé. Y es muy conveniente para producto o para negocio porque tienes alguien que te saca cosas. Entonces, al final la gente se acostumbra a esa dinámica problemática y acaba eso degenerando hasta el punto de que tienes una persona que tiene tanto poder que no se la puede echar. Porque A mí si se va esta mi persona, conclusión, tienes el run run de quebramos. Cuando no mi realmente no tiene conclusión de por esta qué ser así. empresa, mi conclusión de este supuesto, perdón, es simplemente eso, evita los hilos de conocimiento cuanto antes. Esa es mi conclusión de esta historia, porque pueden degenerar esta situación y para entonces ya es demasiado tarde. Entonces, evítalos cuanto antes de todas las formas que hemos hablado antes, de eso. Buenas prácticas de ingeniería, transmisión de conocimiento, documentación sensata y bien estructurada
Y una vez tengas eso, vas a evitar este tipo de situaciones. Yo voy a dar otro método que creo, desde mi punto de vista, que es el que mejor funciona para evitar silos de conocimiento, que es empujar a la gente, tirar a la gente a la piscina, haya agua o no. Coges a esa persona, la sacas del proyecto, te la llevas a otro y pones a alguien que no tenga ni puta idea en el proyecto. A cabezazos hasta que lo saque. O vas rotando cada X tiempo gente por los proyectos. Es decir, al final, para intentar evitar el silo, antes de que se te haga muy grande, ten rotación de gente. Durante que los equipos de producto vayan rotando algunos miembros para que, o los propios equipos los vas rotando de producto para que el conocimiento se esparza entre los equipos. Cuando tú tengas que entrar en un proyecto en el que no hay documentación ni hay nada, verás tú que rápido empiezas tú a escribir documentación. Sí. Y Eso me ha exigirle a pasado, otro, o sea, eso me y ha pasado exigirle a a mí, otro a que haga documentación, cuando tienes que sufrirlo. Sí, eso desde luego. Bueno, también te digo, trae sangre nueva, o sea, contrata gente nueva y no es necesario hacer una rotación dentro de la empresa, contrata gente nueva y la sangre nueva siempre va a ayudar a regenerar ese tipo de cosas. Pero vamos, el riesgo este digamos, tirar gente a la piscina, como tú dices, es que, por ejemplo, hacer rotación así, metes a alguien que no tiene idea en un proyecto, en otro proyecto, y al otro en otro, y por no ahogarse la gente va a coger el flotador, que el flotador es el que tiene el conocimiento en este caso. Pero claro, pero si tú Y lo volvemos al mismo mueves, problema. si tú te aseguras de que la gente tiene claro el concepto de moverte a otro equipo, si el producto tiene claro que esta es la dinámica que se va a tener para que todo el mundo tenga conocimiento de todo lo que se hace y que eso va a hacer que el producto pues, va algo más lento, o sea, se asume que se va a perder productividad a cambio de tener conocimiento y evitar silos. Obviamente, si de repente es un producto muy grande y sueltas de golpe a 3 personas a trabajar en ese producto sin ni puta idea, pues van a estar de cabezazo. La idea es hacer esto cuando los productos son pequeños y se va cogiendo conocimiento. A la tercera rotación, pues la gente ya sabe un poco de todo. No son expertos en tal, pero bueno, saben cómo funciona todo más o menos. Especialmente si intentas aplicar unas buenas prácticas o una arquitectura que sea transversal a todo lo que se está haciendo. Entonces, bueno, no te vas a ver tampoco muy raro lo que está haciendo otro equipo porque más o menos todos hacemos las cosas de la misma manera. Ya nos conocemos. Sí. Creo que eso ayuda bastante. Y bueno, voy a contar cuál es la solución a la que se llegó. No se acabó aplicando porque al final la gente se acabó yendo. Ha habido otras consecuencias distintas, pero no a la conclusión a la que yo acabé llegando con el CTO, que al final la única solución que tenía ese conflicto era echar a esa persona. La echas, ¿por qué? Porque era una persona que no quería cambiar su actitud. Se intentó que se cambiara la actitud, no quería cambiarla. Lo único que hacía era corromper a otra gente, volverla tóxica, cabrear a la gente que quería hacer las cosas bien, y esa es una persona que ya, por mucho que él dijera, sí, por supuesto tienes razón, no iba a cambiar nada. Al final hay problemas que es mejor acatarlo de raíz, la mandas a tomar por culo y la gente dirá, ayuda a mi madre, ¿qué hacemos ahora? Ya os apañaréis. A base de echarle horas acabéis sacando. Ya acabéis aprendiendo cosas. De recursos humanos, yo creo ya. O sea, estamos hablando mucho de la personalidad de esa persona, de que si es X, que si es tóxico, que si no sé qué. Y yo creo que eso ya es recursos humanos. O sea, si recursos humanos no es capaz de gestionar eso, pues oye, yo lo siento mucho, pero ahí no veo un problema de ingeniería software. Yo como si yo estuviera en la situación de manager de esa persona y estoy teniendo one-to-ones con esa persona y esa persona no reacciona y tal, diría, oye, recursos humanos, esto es lo que está pasando, lo dejo en vuestra poder, en vuestras manos y ya ahí, pues yo no sé cómo era de grande la empresa ni qué tipo de procedimientos habría y tal, pero yo no pienso que se pueda despedir a gente tan fácilmente. Aquí en Inglaterra de luego no se puede, en Vietnam probablemente sea más fácil, pero... Normalmente recursos humanos ya no toma ciertas medidas de echar a alguien si el manager de turno no da el ok. O sea, Claro, obviamente, pero yo como manager, obviamente sí, tendrías que dar el ok y tal, pero yo ya pasaría eso a recursos humanos y en ese caso yo en la mayoría de empresas, yo que he sido manager, yo no soy la persona para despedir a nadie, yo soy la persona para avisar a recursos humanos probablemente vaya a mi manager por encima de mí y ya de ahí se empieza a hacer un expediente y el procedimiento que tenga cada empresa para despedir a alguien, Claro, que por lo general no son el problema viene, bastante pero el sencillos. Eso problema sí, en viene Vietnam de se puede que decir a la gente a tomar por culo, pero en no, Reino Unido es complicado. pero el problema viene de que esa persona, o sea, el manager no tiene poder suficiente para poder echar a esa persona que está por debajo suya, porque negocio tiene miedo de que si se va esa persona, no sacamos nada en el próximo año. Claro, entonces, y si tú dices, vale, se lo paso a recursos humanos y que lo muevan ellos. Como no vas a poder echarla, porque tiene el beneplácito de ciertas personas
que prefieren comerse, que en ingeniería tenga esa toxicidad de comportamiento a cambio de sacar el miedo a quebrar, tú vas a iniciar un proceso con recursos humanos que no va a ir a ningún lado, pero esa persona ya la tienes de culo. Tú a esa persona ya le has tocado los huevos. Bueno, pues haber afrontado el problema de otra manera, que es lo que estaba diciendo antes. Empieza a intentar sustituir productos, empieza a intentar construir nuevas prácticas de ingeniería y empieza a construir al margen de esa persona. Si la empresa se lo puede permitir, pero es que estamos hablando ya de un problema que yo lo siento mucho, porque no estamos yendo completamente off topic, pero Bueno, eso yo lo solucionaría de otra manera. O sea, yo como problema es manager, que pues ese eso, silo, afrontaría. el problema es que la creación de ese silo de conocimiento ha llegado al extremo de que una persona ha secuestrado la empresa. Y para echarla o para cambiar cosas, tienes que cambiar 50 piezas alrededor suya porque a él no puedes cambiarlo, porque él es indispensable. Esa empresa se ha metido solita en ese Bueno, problema. claro, por supuesto que se ha metido solita. Y el primero, el CEO, que a sabiendas de todo eso y viéndolo, lo permite porque, bueno, podemos vivir con ello. Hasta que llega un momento en el que la Estamos hablando de una empresa se empresa atasca. relativamente pequeña en todo momento y una startup y tal. Y bueno, sí, es una startup, pues lo tienes a punta pala. Pero es que el 90% de las startups no deberían ni existir. Entonces estamos hablando de que ese es el primer problema. Hablemos de una startup bueno, no era muy grande, sale a lo mejor 100 personas de startup, que factura alrededor más de 10 millones de dólares al año. Bueno, pues entonces tiene De dinero beneficio, para... perdón, no factura, de beneficio. O sea, Beneficio. había dinero a punta Joder. pala. Y aún así, Pues si hay dinero a punta pala, no podían construir otro producto. Joder, es que me bueno, estás diciendo una mentira, cosa, Juanma. mentira. Estos dependen de esa No es persona con tanto beneficio. no, mentira, no era beneficio. Es decir, ganaban ese Ahí dinero, lo que alguien se lo pasa es que estaba se llevando gastaban más. fresco, ¿eh? Ahí el CEO se lo estaba So- llevando. Solo digo, No me extrañaría. me acerco al micro para decir, Juanma, tú para moderar y aguantar el tiempo... Vamos aquí ya. Oye, perdona, hemos ido el tiempo perfectamente. Llevamos 1 hora y 44 segundos. Y de ahora la mitad ha sido hablando del supuesto ese de la Bueno, empresa. porque era el tema que tú querías proponer y a mí me ha venido muy bien para desahogarme de mis mierdas. ¿Para qué usamos el podcast si no es para terapia en grupo? Sí, desde luego. Pero bueno, en este caso concreto, yo creo que hemos salido un poquito de off topic del tema y es eso. O sea, creo que en esta empresa había otros problemas subyacentes que no son los hilos de conocimiento, aparte de los hilos de conocimiento también estaban ahí. Llegó a acabar generando este estilo de conocimiento, que es una cosa que no es tampoco tan descabellado. Vuelvo a decir, aquí está llevado al extremo porque a esta empresa se le fue completamente de las manos la dependencia que creó por comodidad. Pero esto es una cosa que pasa a niveles más pequeños en muchas empresas y que podrían llegar a degenerar a este caso. Es decir, esto es un poco, quiero dar un poco de importancia con este. Y ya para finalizar, con este ejemplo que yo he contado, que esto no me lo he inventado, que esto es real. Y lo pasa, y aquí me podía explayar horas aquí contando la de mierda que había aquí alrededor. Desde otros puntos de vista, no solo desde el mío, pero puedo coger otros equipos dentro del departamento de ingeniería que han tenido muchos problemas por culpa de este señor. Y esta cultura creada. Ya me está Carlos metiendo prisa para acabar. Total, el tema es que quiero darle importancia contando esta historia de lo peligroso que son los hilos de conocimiento y que aunque a veces puedas decir, lo ves en tu empresa y dices, bueno, no es para tanto, cuanto antes se ataje, y es cierto que lleva un sobreesfuerzo no solo a nivel de gestión, porque gestión tiene que identificar estos hilos y ser ellos un poco los que guíen el cómo romperlo, pero también de los programadores o la gente que está alrededor del silo tiene que también identificar eso y tener la proactividad de decir, hostia, esto no mola, hay que cambiarlo. No porque podamos llegar a este extremo, sino porque esto no es bueno para nadie. Y creo que aquí hemos dado un poco de buenas ideas de cómo se pueden romper los hilos. En última instancia, no tengáis miedo a echar a alguien. Si sois managers y hay unos hilos que es del copón y es un drama, hay maneras, debería de haber maneras de poder convencer a gente más temerosa de, uy, ¿qué pasa si echamos a esta persona? Que se nos va el negocio a la mierda. Hay maneras de convencer a esa gente. Y hay veces que es mejor directamente decir, mira, tomar por culo y ya nos apañaremos. Sobreviviremos sin ti. Gracias. Esto como último caso, pero que no haya miedo a veces a atajar. Espera, que volvemos al bucle, No. Venga, un one-liner para terminar. Un despido es un fracaso
un despido, aunque sea de la última persona, es un fracaso. Hay miles de formas de evitar esos problemas y de llegar a esos fracasos. La mejor forma, hacer buenas prácticas de ingeniería, como ya he dicho, y las buenas prácticas de ingeniería te van a evitar esos hilos de conocimiento. Sigue este podcast porque hablaremos de buenas prácticas de ingeniería muchas veces. Y aplica las prácticas que recomendemos. ¿Y tú, Sergio? Trabajemos como cooperativas. Así Carlos también estará Eso contento. siempre. Hay el mundo jefe. Madre mía, el sueño de España. No, eso, bueno, no vamos a desviarnos, no nos metamos en esos, no abramos esos melones. No, lo que yo quería decir que eso era una pullita. Que puede ser un tema para otro podcast que me gustaría tratar. Sí, para otro. Cooperativas de software. Tema de Oh, organización organización. empresarial para empresas tecnológicas. Bueno. Lo que yo iba a decir es que hay que dejar de tener miedo a los estándares antiguos, porque al final de los hilos de conocimiento muchas veces viene arrastrado por modelos de trabajo bastante anticuados. Entonces, para mí romper con lo anterior, el no tener miedo a romper con lo anterior puede ser o con lo antiguo, puede ser una solución. Vale, me gusta ese one-liner como final. No tener miedo a romper lo antiguo. Vale, pues creo que vamos a dejar aquí el podcast por hoy. Creo que ha sido una charla bastante interesante sobre los hilos de conocimiento. Y muchas gracias por escucharnos, a Carlos y a Sergio por estar aquí una vez más y nos vemos en el próximo podcast. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias.